Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al informativo. Les estamos dando la bienvenida en este día. Estamos a mitad de semana, es miércoles, y hoy es 4 de abril del año 2024. A partir de este momento, historias, actualidad, deportes, cultura y música. Saludamos a William Rojas de la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y quiero darle la más cordial bienvenida hoy de los estudios de www.lareaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.correoestereo.com. Damos inicio a una nueva misión. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Les comentamos que en este momento hace buena temperatura en la capital de la República. La sensación térmica es de 14 grados centígrados, humedad relativa del 88%, amaneció a las 5:55, anochecerá a las 6 de la tarde 5 minutos, la temperatura mínima será de 13, la máxima de 18 grados centígrados, el cielo estará cubierto y se presentarán algunas lluvias aquí en la capital de la República. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU tomó medidas ante el incumplimiento en relación con el plan detallado de trabajo aprobado, es decir, el cronograma de trabajo de obra específicamente del grupo 6 de la troncal de la avenida 68 en el tramo entre las calles 46 y 66. En la resolución emitida, la entidad impuso una multa por 870 millones de pesos al contratista Consorcio LHS, conformado mayoritariamente por Sonacol SAS, la constructora LHS SAS, ya que la cláusula de la multa pactada en el contrato establecía 15 salarios mínimos por cada día de retraso. En este caso fueron 50 días del 27 de octubre del año 2023 al 15 de diciembre del mismo año. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. El acueducto de Bogotá reveló que 4 asociaciones nacionales e internacionales se presentaron para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR Canoas, un proyecto que busca descontaminar el río Bogotá. Entre las firmas que se presentaron se destaca que uno de los oferentes es el consorcio chino, que en la actualidad construye la primera línea del metro. Se trata de la multinacional china Harbour Engineer, sucursal Colombia, que también forma parte ahora de este megaproyecto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó una reunión urgente para abordar la crisis del suministro de agua que ha alcanzado niveles preocupantes en los embalses a pesar de las campañas de concientización iniciadas desde enero para reducir el consumo, pues el incremento en el uso del recurso ha agravado la situación. El alcalde ha manifestado la necesidad de tomar medidas inmediatas tanto para garantizar el abastecimiento de agua como para hacer frente a los desafíos en el suministro de energía eléctrica. Además del impacto en la generación de energía a partir de los embalses,
señaló un problema complejo en la red de transmisión hacia Bogotá, lo que podría generar dificultades en el año 2025. Análisis de las noticias de Bogotá. Pico y placa sectorizado en la capital. ¿En qué consiste esta propuesta? En la noticia distrital les cuento que se está estudiando la posibilidad de implementar un pico y placa sectorizado en Bogotá. Así es, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha mencionado que se está contemplando varias alternativas y una de ellas, por supuesto, es pico y placa sectorizado. El alcalde Carlos Fernando Galán hace ya 3 meses mencionó, cuando inició su posesión como alcalde, mencionó que se daría un tiempo estimado hasta esta fecha para establecer cuál es la mejor alternativa para el pico y placa en la ciudad. Debido al alto flujo vehicular, también a la cantidad de obras que hay en la ciudad, se está estableciendo si es posible implementar una medida en la cual haya sectores específicos de la ciudad que tengan un pico y placa particular. Pero no solamente sería esta medida. También se está implementando y buscar retomar el pico y placa solidario, en el cual un conductor o persona que quiera transitar paga un excedente, un dinero y un recurso que le ha permitido, por ejemplo, recaudar en el año 2023 a Bogotá 350 mil millones de pesos, que permitió la financiación del déficit que hay en transporte público. También se pretende retomar lo que fue el pico y placa solidario, es decir, que aquellas personas, más allá de 3 personas en un vehículo que se puedan movilizar en la ciudad, podrían quedar eximidas, como sucedió en épocas de pandemia. Todos estos cambios claramente van a repercutir en la ciudad. Y por supuesto, la idea es buscar cuál es la posición más óptima frente a esta situación. Mi comentario al respecto. Debido al alto flujo que ha habido de venta de vehículos en Colombia y demás, y también pues la amplitud que ha tenido la ciudad de tramo a tramo, es decir, ya pues la ciudad, la Bogotá de hoy no es la misma ni hace 10, ni menos la hace 15 ni 20 años, pues claramente digamos que la apuesta vehicular, por supuesto que es un tema de alta relevancia, pero Bogotá necesita transporte multimodal. Lo hemos dicho en diferentes emisiones, varios expertos lo tienen, lo han mencionado, y claramente si Bogotá no implementa diferentes modalidades, vamos a continuar teniendo problemas de pico y placa. Bogotá es una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes. Este número es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es un número muy grande. Prácticamente Bogotá es un país en otro país. Este nivel de población se asemeja a otros países en el mundo, y por supuesto digamos que requiere todas las estrategias posibles para que no haya un colapso. Un transporte multimodal, ¿qué significa? Que no solo haya Transmilenio, tienen que haber metro, tienen que haber ciclorrutas, tiene que haber Regiotram, por ejemplo, para conectar las personas que viven fuera de la ciudad y vienen a Bogotá a trabajar. Las ciclorrutas, las bicirrutas, el transporte, las motos, y por supuesto incluye los carros. Sin embargo, cuando hay un sistema público óptimo, es decir, funcional, en el cual no se colapsa, porque hoy lo que sucede con Transmilenio es un problema más de civismo, más colapsado, que realmente un problema de infraestructura, aunque claro está, cabe señalarlo, uno de los errores que ha tenido Transmilenio es no haber ampliado por ejemplo la flotilla, ni los vagones, ni demás. También es cierto, digamos, que había problemas en esta parte de ejecución. No es menos cierto también, claro está, que ya es un sistema que ya llegó en un punto donde no puede transportar la cantidad suficiente que necesita. Debido a este motivo, la falta de un transporte público funcional hace que las personas busquen alternativas como el carro. El carro es una comodidad, la gente paga comodidad realmente por tener un carro. Digamos que hoy con los pico y placas como funcionan, pues al final las personas, según un estudio realizado en el año, incluso lo sacan en cierto tiempo, debido a que hay día de por medio. Pico y placa, pues realmente las personas lo están usando en la semana, si acaso 3 o 4 veces. Entonces digamos que en ese sentido realmente el carro es lujo.
Es un lujo que las personas pagan por comodidad, para no ir, por ejemplo, atrapadas en un Transmilenio. Debido a ese motivo, si hubieran más multimodalidades de transporte público, créanme que el carro podría descender un poco. Pero como no hay más modalidades, como hay una cultura cada vez más decadente y sobre todo la falta de un civismo, pues claramente las personas se van a encantar por el automóvil. Cualquiera, esto es una situación bastante humana. Pero el objetivo es implementar más medidas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va el metro? Pero aparte de metro, ¿qué más se va a hacer? Es que esto es una ciudad muy grande, es una ciudad pujante. Necesita sistemas multimodales de transporte. Así que esperemos a ver si esta medida puede tener o no relevancia alguna. Pico y placa sectorizado para Bogotá, una de las posibles opciones, estimados oyentes. Seguimos. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. La Superintendencia de Salud notificó la intervención de la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5.700.000 pacientes afiliados. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, tomó la posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año, afirmó el Superintendente de Salud Luis Carlos Leal. La situación financiera de la EPS Sanitas ha sido motivo de preocupación en los últimos meses. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI, ya había advertido que la entidad podría enfrentar una intervención debido a sus problemas financieros. En Ecoradio Estéreo, la reacción, prensa digital y Comunicar 20. El informativo C20. Desde la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM están proponiendo bajar la potencia de la energía que llega a nuestros hogares como parte de un paquete de medidas para evitar un apagón. Otros gremios proponen la aplicación de un estatuto de desabastecimiento e incluso que los hogares planchen y prendan la lavadora en horarios que no sean del pico de demanda. La toma de la corriente en su casa le entrega 120 voltios sin importar si conectó la nevera, la plancha del pelo o el celular. Sin embargo, el presidente de ASIEM, Daniel Enrique Medina, dice que bajar un poquito ese voltaje puede ayudar a evitar un apagón. Por su parte, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía está pidiendo que los industriales, aquellos que tienen plantas de generación de energía, puedan venderle esa energía a quien la necesite y que los dejen venderla en una bolsa mayorista. Esto de la energía eléctrica es una cuestión de todos. Informativo C20 en la mañana. En el departamento del Huila sigue la preocupación entre los comerciantes y demás sectores productivos ante el incremento de la extorsión, delito en que su mayoría son de autoría de los grupos armados ilegales. También las llamadas carcelarias es otra modalidad que denuncian los afectados. El sector ganadero ha sido uno de los gremios golpeados por este flagelo y según datos de la directora departamental de ganaderos, Luceni Muñoz, a través de panfletos citan entre 25 y hasta 50 productores en un día a zonas rurales de algunos municipios para pagar la cuota extorsiva. ¿Qué pasa en nuestro país? La tasa de nacimiento en Colombia es la más baja en los últimos 10 años. Análisis de las noticias. En la noticia nacional les cuento que Colombia ha registrado la tasa de nacimientos más baja de los últimos 10 años. Así es, señores. Luego de que pasó la pandemia que vivimos, pues empezó un descenso en las cifras, sobre todo en una tendencia mundial de nacimientos en el país. El último reporte que sacó el DANE, la entidad que hace este tipo de registro estadístico, menciona que en el año 2023 se registraron
357 nacimientos, cifra que es un 11% más baja que lo que se reportó en el año 2022 y establece un nuevo récord a la baja desde el año 2014. Ya se había registrado una pronunciada baja de nacimientos de 573.625 reportados, una disminución por supuesto particular que hubo en 2021, y para entonces se presentaron unos nacimientos de 600.000 nuevos bebés al mundo. La pandemia por supuesto hizo un giro mundial donde hubo una reducción totalizada y hoy por hoy los jóvenes no quieren tener hijos debido a situaciones sociales, coyunturales, económicas e incluso hasta de cambios culturales han hecho que no sientas deseos de traer más hijos al mundo. Pero ¿cuál es el problema? Viene mi análisis al respecto. Cuando hay un descenso poblacional, sobre todo en las naciones y en los países, y esto es un hecho histórico, cuando hay un descenso tan abrupto, digamos que esto se viene a resentir es con los años. No es algo que podamos ver ahorita en un corto, ni siquiera podría decirlo en un mediano plazo, sino en un largo plazo. El caso más emblemático tenemos el de China. China, quien implementó aproximadamente en los años 70 el hijo único y después, aproximadamente 20 años después, quitó la medida, tuvo consecuencias graves. Hoy por hoy la población china, por ejemplo, a pesar de que es una población bastante grande en comparación de la nuestra, es una población que ya llegó a su nivel máximo y tiene ya un descenso abrupto, al punto que hay ciudades completas en China que están desocupadas y hoy el Estado chino tiene problemas gravísimos porque su población es mucho más longeva, es una población mucho más anciana en edad y por supuesto la tasa de nacimientos continúa a la baja y el número de jóvenes está reducido a un número amplio de personas mayores. Esto es parte que de todo lado. Cuando una nación no tiene un nivel óptimo de natalidad, esa nación puede entrar en problemas graves. En materia económica, primero porque en el largo plazo, cuando no haya más jóvenes en el aparato productivo, claramente digamos que esa recarga laboral va a quedar en las personas mayores. Hoy tenemos en el mundo unos niveles altos de longevidad cercanos casi a los 80 años. Hace aproximadamente unos 100, pongámosle, estábamos a mitad de la edad, es decir, la longevidad máxima duraba hasta los 40-45, la expectativa de vida tenía como máximo 40 años, entonces claro, había unos cambios relevantes. Entonces cuando no se tiene una tasa de natalidad alta, funcional, pues claramente en el futuro práctico vamos a tener, por un lado, congestionado el sistema pensional, porque claro, al haber más personas mayores y menos jóvenes aportando, se va a requerir, por supuesto, que haya o se eleve el número de años para lograr la pensión. Segundo, los sistemas de salud también colapsan, personas mayores pues van a requerir más atención que un joven. Y tercero, claramente pues la productividad va a disminuir. Entiendo que algunos ven esto como positivo y lo aplauden, y algunos dicen que con las nuevas formas de ver familia, que tener el perrito, la mascota y demás, eso es familia. Bueno, no lo discuto, yo también tengo mascotas. El asunto es que cuando no hay una comprensión de la importancia de la natalidad, al final los que pagaremos los platos rotos seremos pues nosotros mismos. Y no será hoy, sino será mañana. El otro asunto es que, por ejemplo, nefastas reformas como la reforma pensional de Gustavo Petro, que está proponiendo un sistema totalmente público, sí requiere, por ejemplo, que hayan jóvenes aportando. Como no es un sistema de ahorro, como actualmente funciona en el sector privado, sino es un sistema público de gasto, donde el joven de hoy que aporta le está pagando al viejo que ya cotizó. Como este es un sistema de no ahorro sino de transferencias, ¿qué va a pasar inmediatamente? El sistema pensional va a decaer completamente. Cuando hay baja natalidad, o por lo menos como está previsto en la reforma, digamos que para las personas mayores en unos años, estoy hablando en un lapso de unos 30, 40 años, pues claramente no va a haber aportantes y por supuesto la cantidad de subsidios que tendrá que dar el Estado para tapar ese hueco va a ser gigante.
Entonces, ese es el otro punto. Tampoco en estas reformas, que de por sí son reformas nefastas, repito, tampoco tienen planteada una política de natalidad, porque de hecho la van a necesitar para poderla implementar. Así que esto es dramático, señores, no es un asunto menor. Algunos informes internacionales y organismos al servicio, obviamente, de ciertos intereses oscuros dicen de que no hay que preocuparse. Pero sí hay que preocuparse. Una baja en los nacimientos en una nación tiene toda la serie de complicaciones que ustedes no se logran imaginar. Así que no bajemos la guardia. Entiendo que los jóvenes de hoy tienen una visión muy diferente, pero créanme que al final esto va a ser un problema social para todos, absolutamente para todos. Y el compromiso es que debemos trabajar por una nación grande, una nación fuerte. Todas las naciones poderosas, todos los imperios que han existido en la humanidad se han caracterizado por tener un número alto de población, porque eso es importante para la supervivencia como nación. Seguimos, señores, recuerden que pueden buscarnos en el informativo a través de nuestros medios digitales de YouTube Live, Facebook Live. Ahí colgamos este informativo que se transmiten también en las emisoras de la Redacción Prensa de Corradio y Comunicar 20. Pueden buscarnos, ahí estamos, ahí vamos a seguir. Seguimos, señores. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. La comunidad de Chongqing en China está conmocionada por una dramática tragedia cuando una mujer de 37 años cometió un acto inimaginable al arrojar a su hijo de 3 años desde la ventana de su apartamento situado en el piso 22 de un edificio. El origen de este trágico suceso se encuentra en una pelea familiar que escaló a niveles insospechados. «Estoy enferma», gritó la mujer mientras se exponía al menor a través de la ventana, palabras que reflejaban una profunda perturbación. Las tensiones en el hogar habían alcanzado un punto crítico momentos antes del incidente, cuando la madre, tras una acalorada discusión, atacó a su suegra con un cuchillo. La situación se tornó aún más caótica cuando la mujer comenzó a lanzar ropa y diversos objetos desde su apartamento antes de tomar la decisión final de arrojar a su hijo por la ventana. Increíble. El gobierno de Venezuela presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro. El documento presentado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez incluye 4 capítulos y 30 artículos y establece medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la libertad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a las agresiones de orden fascista. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. El presidente colombiano hizo un llamado a Latinoamérica a defender los derechos políticos y garantizarlos sin importar la ideología. Acabar con la Convención Americana de Derechos Humanos nos lleva a toda América Latina a la barbarie, dijo. El mandatario manifestó que lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solamente al individuo o a otro cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental, esto en referencia a las decisiones que toma el régimen del señor que gobierna el país vecino. Bueno, hablando del mundo, un bombardeo de Israel al consulado de Irán en Siria provoca muchas tensiones. En noticias internacionales les cuento que hay una grave crisis en Oriente Medio por cuenta del bombardeo de Israel a consulado iraní en Siria. Esto es un peligro y una alarma porque la escalada que puede tener estas acciones en la región
puede ser supremamente delicado. Y es que Teherán el día de ayer respondió de manera incisiva al bombardeo que realizó Israel, donde destruyeron un consulado, señores, un consulado que es el área importante diplomática de cualquier estado, y en el cual murieron figuras del alto mando de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y en el cual esto puede ser absolutamente grave. Esto puede ampliar las graves diferencias que ya de por sí tiene Irán e Israel, puesto que primero son dos naciones con poder nuclear. Segundo, también digamos que las diferencias que han tenido por cuenta de lo que ha sucedido en Palestina, el genocidio que Israel ha hecho contra Palestina, digamos que también ha afianzado estas diferencias. Y segundo, y sobre todo porque hace parte también de un cierto control territorial en la zona. Recordemos que toda esta zona, una zona petrolera, una zona donde pasan los grandes productos y derivados de este petróleo, pues claramente también mantiene, digamos, un cierto poder hegemónico. El ministro de Exteriores sirio manifestó, por supuesto, el apoyo a Irán. Recordemos que Irán estuvo en todo el proceso para la recuperación del régimen de Bashar al-Assad. Entonces, digamos que claramente pues hay un apoyo entre todos estos dos países. Lo que podríamos ver de todo este asunto definitivamente es que podría escalarse ahora a nivel regional. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué busca Israel con todo esto? Claramente Israel lo que quiere es una desestabilización, por lo menos de Oriente Próximo, donde están organizados medianamente, y esta desestabilización tiene intereses, por supuesto, particulares, intereses económicos, intereses sociales, intereses de expansión territorial e intereses incluso de no solo aumentar la limpieza étnica que están haciendo, sino también influir en otras naciones para que de esa manera no se muestren ellos como los únicos responsables en toda esta guerra. Hablando de temas como tal, también me parece preciso mencionar que hace pocos días Israel lanzó un ataque contra el hospital Al-Shifa de Gaza. Allí, luego de 2 semanas de operación militar que por supuesto dejó destrucción y muerte en este centro de salud, las autoridades han reportado cuerpos calcinados, ejecutados, descompuestos. Totalmente el servicio ha quedado por fuera. Y debido a esta situación, durante las operaciones como tal, ha cobrado ya al menos 400 vidas durante este proceso. Les cuento que esto es delicadísimo porque una de las convenciones que tiene el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra, porque la guerra tiene unas reglas, es que no se deben bombardear centros de salud. Sin embargo, Israel, como criminales, como bandidos, destruyeron un hospital, asesinaron en un centro de salud, un centro que no se debe tocar, pero lo hicieron y el mundo se queda callado. Definitivamente Israel tendrá que responder a cuentas muy grandes en el futuro por esto que está haciendo. Está acribillando no solo al honorable pueblo palestino, también está generando desestabilización con Irán, y quién sabe, Dios quiera, esto no se escale a una confrontación nuclear. Ojo, porque estos dos países tienen armas nucleares, así que mucho cuidado, señores. Y por favor, Estados Unidos, hagan lo propio, no le echen más candela al fuego, más leña al fuego, sino antes bien mantengan control al Estado de Israel, si es que puede, para que esto no se escale. Seguimos, señores, aquí en su informativo C20. Seguimos. Informativo C20 en la mañana. Al menos 9 personas murieron, 821 resultaron heridas, 127 permanecen atrapadas o varadas y 28 edificios se derrumbaron tras el fuerte terremoto registrado hoy en Taiwán, que ya ha dejado más de un centenar de réplicas en diferentes magnitudes, informaron fuentes oficiales. El seísmo, cuya magnitud fue de 7.2 según la Agencia Meteorológica Central de Taiwán y de 7.4 de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió
a las 7:58 de hoy miércoles en el mar, concretamente 25 kilómetros al sureste del condado oriental de Hualien. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Bueno, les comentamos de los deportes en el informativo, les comentamos de lo que se jugó en las competiciones internacionales donde ya hay participación colombiana. En la Copa Sudamericana, el Nacional de Uruguay perdió 2-3 con Argentinos Juniors. Luego tuvimos el partido donde Belgrano e Internacional empataron a 0 goles y por ahí hay un video rodando en las redes sociales donde Rafael Santos Borré, que ahora juega con el Inter de Porto Alegre, desperdició una opción que nos hizo recordar sus épocas de Selección Colombia. Sportivo Ameliano perdió 1-4 con el Paranaense de Brasil, el Racing empató a 1 con Corinthians y César Vallejo de Perú perdió 0-1 con Defensa y Justicia de Argentina. Hoy tenemos intervención de más equipos en la Copa Sudamericana. A las 5 de la tarde el Rayo Zuliano se enfrenta con Danubio y Cuiabá se enfrenta a Lanús. A las 7 de la noche Bragantino se enfrenta a Coquimbo Unido. Nacional Potosí hace las veces de local contra Boca Juniors de Argentina. Sportivo Trinidense se enfrenta a Fortaleza a las 7 de la noche. Y finalmente a las 9 de la noche debuta Alianza Petrolera. Aquí colocan Alianza Petrolera, es Alianza Fútbol Club, se enfrenta a Unión La Calera. Estamos hablando de las 9 de la noche. Estaremos pendientes de este partido del segundo equipo colombiano que entra a jugar en fase de grupos de una competición internacional. El Envigado Fútbol Club informó a la opinión pública tras la salida de Dairon Pérez que el cargo del nuevo director técnico será ocupado por Alexis Márquez, que ha sido designado como nuevo entrenador del equipo profesional para lo que resta de la Liga Betplay de Mayor 2024-1, misma en la que el equipo paisa marcha 17 con solo 14 puntos y prácticamente, ya digámoslo abiertamente, está eliminado de los 8 del fútbol profesional colombiano. El señor Márquez, buen técnico, tiene 47 años, llega a la cantera de Héroes con una amplia experiencia en el fútbol colombiano, habiendo dirigido equipos como Atlético Bucaramanga, Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira. Se destaca con un estilo ofensivo y su capacidad para potenciar el talento joven. Y seguramente le va a ir muy bien a este técnico colombiano. En Ecoradio Estéreo, La Reacción, Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. En la Copa Libertadores de América, ayer Cobresal de Chile se enfrentó al Barcelona de Ecuador. Comenzó ganando el equipo visitante Barcelona con gol de Francisco Fiedrewski y Leonardo Valencia anotó el empate. El partido entre The Strongest y Gremio fue 2-1 a favor del equipo boliviano con goles de Luciano Ursino y Enrique Triverio, es la cosa. Le ganaron al brasileño. Luego el Deportivo Táchira perdió 2-0 con River Plate, goles de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca. Buen triunfo para el equipo de la banda cruzada. El Universitario, con goles de José Rivera, en 2 oportunidades le ganó a la Liga de Quito, que había comenzado ganando con gol de Leonel Quiñones. Y hablando de Colombia, el partido que se jugó en el Campín, interesante, llamativo, con unos Millonarios que jugó bien, lástima que no tiene definición. Lamentablemente tuvo varias opciones, la dilapidaron, otras, por ejemplo, el palo impidió anotaciones y el equipo adoleció de concreción porque el partido fue interesante, llamativo y Millonarios jugó un aceptable partido, diríamos buen partido. El ultra favorito, no solo para ganar este partido, sino para ganar la Copa Libertadores, Flamengo,
se fue adelante con gol de Pedro en un penalti al minuto 64 y luego Daniel Felipe Ruiz en el minuto 80 marcó el 1-1. Si bien es cierto, se empató. La situación pudo haber sido más compleja, máxime cuando Larry Vázquez fue expulsado al minuto 61. 30 minutos jugó Millonarios con un jugador de menos y las sensaciones es que el equipo va mejorando y eso es una muy buena noticia. El fútbol colombiano se convierte en el segundo que más entrenadores despide, solo lo supera Brasil, liga en la que hace poco estuvo Juan Carlos Osorio como director técnico del Paranaense. Los resultados y los problemas con la afición hicieron que la directiva decidiera salir de él. En la lista de los que despiden en Brasil aparecen ilustres como Thiago Núñez y Luis Felipe Scolari. Según el diario AS, el fútbol profesional colombiano despide muchos técnicos y en esta temporada destacan a Dairon Pérez, que salió de Envigado, a César Torres de Alianza Fútbol Club, Hernán Darío Gómez de Águilas Doradas, Jaime de la Pava del Deportivo Cali, Gerson González del Deportivo Pasto, John Bodmer de Atlético Nacional, Miguel Caneo del Boyacá Chico, Lucas González del América de Cali, César Farías de Águilas, aunque eso fue el año pasado, ¿no? Finalizamos comentándoles que hoy tendremos Copa Libertadores de América. A las 5, Huachipato se enfrenta a Estudiantes y Nacional a Libertad. Botafogo se enfrenta a Junior de Barranquilla. Botafogo con Junior a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Pendientes y que le vaya muy bien a nuestro Junior de Barranquilla. A las 7 de la noche, Colo Colo se enfrenta a Cerro, San Lorenzo a Palmeiras, Alianza Lima con Fluminense. Son los partidos de la Copa Libertadores de América. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. NU, el banco cerró 2023 con una ganancia histórica superando los $1.000 millones en utilidades netas y alcanzando cifras récord en su primer año completo de rentabilidad. Solo en el cuarto trimestre del año registró una utilidad neta de $360.900.000, rentabilidad sobre el patrimonio, por sus siglas en inglés ROE, anualizado de 23%. La fórmula del éxito proviene de una combinación de atributos que despertaron dudas en el mercado, pero que hoy demuestran que la capacidad de la empresa para generar ganancias es evidente. En tan solo 10 años de existencia, NU se ha convertido en una de las pocas fintech globales capaces de combinar un alto crecimiento, rentabilidad sólida y excelente calidad crediticia, afirmó Guilherme Lago, director financiero. Noticias económicas en análisis. Ahora, ¿qué tiene que ver el presidente de Colombia? ¿Creando un gremio cafetero alterno a la Federación Nacional? Noticias económicas. Bueno, señores, ya para finalizar este informativo les tengo la noticia económica para que usted cuide su bolsillo y cuide lo que puede hacer en el futuro. La tasa representativa del mercado cerró el día de ayer el dólar en 3.863 pesos. La libra de café subió $1.92 la libra. Y el barril de petróleo cerró en $87.42. Subió con respecto al día de ayer. Les cuento que existe una polémica porque el presidente de la República, Gustavo Petro, pretende crear un gremio cafetero paralelo o diferente a la Federación Nacional Cafetera, que hoy por hoy agrupa más de 548.000 familias. Así es, el presidente Gustavo Petro tiene toda la intención de dar un golpe duro a la federación, puesto que la federación, quien existe ya hace muchísimo más de 50 años, es una de las más antiguas y que agrupa a importantes familias y sectores del área productiva del café. Pues el presidente se siente incómodo porque él quiere manejar las bases productivas a su acomodo, como lo mejor lo pretende. Y como siente incomodidad, entonces lo que hizo fue convocar a una asamblea de cooperativas y asociaciones caficultoras para el 3 y el 4 de abril. Es decir, mañana y pasado mañana.
Sin embargo, lo que se está haciendo es intentar quitarle fuerza a la federación para entregarles el manejo del Fondo Nacional del Café a una nueva agremiación. Esto es supremamente grave porque vuelve y juega el señor presidente peleando con los sectores productivos, que es lo más importante para poder generar inversión, para poder generar mayor desarrollo al país. De verdad que quiero decirles, estimados oyentes del informativo, que no es que nosotros critiquemos al presidente porque sí, sino es porque el presidente toma unas decisiones erradas que ya vimos lo que ha costado. Ya vimos como un crecimiento del 0,6% es paupérrimo frente a un crecimiento del 7% que tuvimos inmediatamente el año anterior. Ya vimos cómo haber cambiado la política de vivienda lo que hizo fue destruir todo ese sector. Ya vimos todas sus decisiones erradas en materia de petróleos, cómo ha descendido los precios de la acción. O sea, estamos viendo un desastre de un aprendiz, como es Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es un aprendiz y ha puesto a mediocres en el gobierno. Entonces, ahora con esta situación de colocar un gremio cafetero paralelo, pues prácticamente lo que está haciendo es destruir con las bases del sector cafetero. Señores, de esto no se trata, hay que cuidar la productividad, hay que mantener un diálogo paralelo, un diálogo permanente, discúlpeme. Si se quieren otras asociaciones y gremios, por supuesto, eso hay que hacerlo, hay que incentivar el corporativismo, la agremiación. Pero no destruyamos las bases de lo que está construido y lo que funciona, señor presidente. Mucho cuidado con esto, que Estados Unidos colombianos tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, señores, muchas gracias siempre por escucharnos. Ya damos por finalizado este informativo C20. Recuerden que estamos en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.corradioestereo.com, YouTube Live, Facebook Live. Ahí estamos en este noticiero. Recuerden que soy William Rojas y un saludo muy especial a mis colegas Carlos Julio Calderón y Luis Moreno. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en su informativo C20. Aquí finaliza el informativo C20, con la actualidad de Colombia y el mundo, en una presentación de Corradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.